Entonces, guión cinematográfico. Para el guión cinematográfico necesitamos, lo primero, transportar esa historia que está contada en acontecimientos concretos a un alma. Necesitamos una herramienta de la misma manera que el tallador de piedra necesita una herramienta, de la misma manera que el pintor necesita una herramienta, y esa herramienta no es ni la laptop, ni la máquina de escribir, ni ninguna otra cosa. Esa herramienta se llama escaleta. Eso es muy importante. Si ustedes tienen esa idea de lo que es una escaleta, por favor, ahonden en ella. Esas son las estructuras, las columnas visibles de la estructura y con la cual vamos a estar trabajando continuamente para impedir el colapso. Vamos a la historia, vamos a la escaleta, vamos al guión. Vamos a la historia, vamos a la escaleta, vamos al guión. Una vez que tenemos una escaleta donde nosotros tenemos lo que se llama la descripción del tiempo, del espacio y del acontecimiento principal, nos va a ser muy fácil. Y ustedes dirán, no termino de entender qué es eso de una escaleta. Y yo les diré de una manera muy sencilla: vayan por favor y léanse los títulos de todos los capítulos de Moby Dick y de El Quijote. No son más que una escaleta. Es decir, ¿qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? Bien, y para poder escribir esto debemos de echar mano de aquello que nos enseñaron en la escuela primaria, si es que no fuimos a escuela activa, o si fuimos también en la escuela primaria, y que nos dijeron: la unidad básica de la expresión gramatical se llama oración gramatical. En la oración está formada, nos dijeron, por el sujeto, por el verbo y por el complemento predicado, según a la escuela que hayan ido. En el sujeto tenemos nosotros al personaje. En el verbo tenemos la acción que realiza ese personaje. Y en el complemento tenemos a veces por qué realiza esa acción, o tenemos qué es el resultante de esa acción. Bien, pero volvamos por favor a ello: sujeto, verbo y complemento. El narrar los acontecimientos a manera de sujeto, verbo y complemento es la primera base para poder escribir un guión cinematográfico. Porque, repito, el cine no es literatura, y porque, repito, el cine es de cosas concretas, y la oración gramatical enuncia cosas concretas. Juan come pan, punto. No estamos diciendo un señor que piensa que el mundo es difícil, intenta saciar el apetito porque el mundo está en peligro. No, Juan come pan. Esas cosas son la base de la construcción y de la enunciación de personajes y sus acciones para formar una historia. Dice la historia, por ejemplo, Pedro despierta por los aullidos Juan despierta por los aullidos de su perro Sultán. ¿Sí? Estoy enunciando cosas absolutamente concretas. De Juana intenta decir: los aullidos del sultán se escuchan más lastimeros. Juan se levanta, se pone zapatos y sale de su habitación. Juan camina
al árbol donde está amarrado el perro sultán. Juan descubre que la cacerola de agua está seca. Juan coge una cubeta y se encamina al pozo de agua. Juan llega al pozo de agua, lanza la cubeta y se escucha un ruido seco. Ni siquiera estoy calificando que el pozo está vacío. Se escucha un ruido seco. Juan regresa camino a su casa con la cubeta vacía. Juan llega a una intersección de caminos. Se escucha el ladrido lastimero del sultán. Juan toma la desviación del camino perpendicular y se va. Juan llega a un muro. Juan pone una escalera, escala el muro y salta del otro lado. Juan abre una llave de agua y llena su cubeta. Juan pone escalera, comienza a subirla, tira un bote que está por ahí. Federico, hermano de Juan, despierta por el ruido, mira por la ventana. Federico ve la silueta de un hombre subiendo la escalera. Federico toma su rifle calibre 22, apunta y dispara. Juan cae muerto. El sultán sigue ladrando, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que hemos construido una historia a partir de acontecimientos concretos. Eso es lo que tenemos que hacer para poder construir el cine. Todo lo otro es literatura. Bien, entonces ya pasamos del punto de la historia. Ahora, para que existan esa lógica interna, dice el chiste famosísimo de Hitchcock, el comentario del famoso McGuffin, no sé si lo han escuchado, ¿no? El McGuffin. Un día dice que Hitchcock va caminando, va en un tren y alguien le dice: don Alfred, ¿qué lleva en ese portafolios? Llevo un McGuffin. Y le dice: ¿y para qué sirven los McGuffis, don Alfred? Los McGuffis sirven para cazar venados. Don Alfred, no es temporada de caza de venados. Bien, entonces no es un McGuffin, ¿no? Es decir, el McGuffin, vamos a llamarle, es el elemento articulador para poder dar unidad a algo que no tiene un valor dramático, pero sí un valor de articulación. Hay un cuento en el cual me atreví a hacer una versión justamente para contar estas cosas. Tenemos proyectos, tenemos otro. Dice que lo narra Italo Calvino en un libro que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Dice en algún lugar, que es un cuento popular italiano, el rey Carlomagno se enamora perdidamente de una joven. Es tanto su amor que descuida los asuntos del reino. El rey Carlomagno no puede vivir sin la joven y se la lleva a su castillo. Descuida los asuntos del reino. El rey Carlomagno descubre que la joven ha muerto. El rey Carlomagno se encierra en su recámara con el cadáver de la joven y se olvida de todo lo humano. El arzobispo Turpín, preocupado por el futuro del reino, espía. Un día que Carlomagno se separa del cadáver para ir al baño seguramente, Turpín entra, revisa el cadáver y encuentra en la boca un anillo. Rey Carlomagno regresa y como si volviera en sí, ordena que saquen ese cadáver apestoso de su cuerpo y decide que ha hecho el último tiempo, lo ignora y se va a dedicar a gobernar.
Se le cruza por ahí el arzobispo Turpín y el rey Carlomagno empieza a perseguirlo. Carlomagno se enamora obsesivamente del arzobispo Turpín. El arzobispo, asustado, dice el pueblo, huye al lago de Constanza. Carlomagno lo persigue hasta el lago de Constanza. Turpín, preocupado, lanza el anillo que recuperara de la joven al lago de Constanza. Carlomagno se enamora del lago de Constanza y muere de nostalgia. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta nosotros, son tres elementos que existen. Uno, la muchacha. Dos, el arzobispo. Y tres, el lago de Constanza. ¿Qué tienen en común? Nada. Pero ¿qué es lo que los articula para crear una unidad? Primero, que el rey se enamoró de cada uno de ellos de una forma consecutiva y no al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, pero ¿qué elemento existía para que el rey se pudiera enamorar? Existía un elemento mágico y en este caso era el anillo. Bien, ese anillo integrador, ese anillo es lo que es lo mismo en Magufo y Parajilco, y nosotros tenemos que encontrar un algo, sea mágico o no sea mágico. Generalmente dicen, es el amor de la madre por la hija, es la obsesión de la mamá, esculcándole las cartas a la hija, etc. 20,000 millones de cosas que ustedes pueden imaginar para darle estructura, para poder articular una cosa con la otra. Y entonces estoy hablando de lo importante del guión cinematográfico que tiene que ver en la realización cinematográfica, que es la articulación. Es un cuerpo que se vive y es como nosotros tenemos nosotros un brazo. Si yo tengo solamente esta parte, bueno, pues no voy a poder realizar toda una acción. Si yo tengo esta parte, me falta la mano, no voy a poder realizar una acción. Si yo tengo solo la mano, ¿sí?, en un brazo rígido, tampoco voy a poder realizar una acción. La articulación en las historias es lo que le da la capacidad de ser, la capacidad de vida, porque son fragmentos articulados y están unidos por el Magufo famoso, por el anillo mágico y en este caso pues, por una serie de músculos, articulaciones y líquidos, ¿no? Es decir, cosas por ahí que la naturaleza hizo. Bien, entonces, para pensar en la importancia de la articulación, debemos de nosotros pensar que la vida, tal cual las conocemos, ocurre con muchas cosas simultáneas, ¿no? Transcurre de esta manera al mismo tiempo. La ficción, y en este caso hablo de ficción concretamente, no es ese su comportamiento. El comportamiento de la ficción es que estas cosas existen una detrás de otra y tienen una unidad porque hay una articulación. Esto no tiene sentido. Esto es de 20 direcciones. Esto, una cosa detrás de otra, tiene sentido porque tiene una articulación. ¿Sí? Entonces creo que eso es lo que debemos de tomar muy importante, que es lo diferente entre la vida y la ficción, y por eso se dice que el creador de historias es reinventor de mundos, ¿no? Y por eso dice el otro señor que la estructura dramática o el drama tiene como punto de partida la vida, pero no es la vida, ¿sí? Está construida y está construida para la elaboración de un mundo que no existe en la lógica de la naturaleza, pero que existe en la lógica de la ficción, en el cual nos vamos a entretener. Bien, es el proceso entonces, en términos generales, del guión cinematográfico. ¿Qué existe un primer acto? ¿Qué existe un segundo acto? Un tercero, un quinto, no importa. O puede ser un solo acto, no importa. Ni debería de importarnos. Lo que nos debería de importar es que la historia se cuente, que a los personajes estén vivos, que a los personajes le pasen cosas,
Ese es el asunto más importante de todos. Bien, el proceso del guión, entonces, utilizo la escaleta para ir de la historia a lo que es el guión. Y aquí viene una cosa importante que nuevamente nos vamos a confundir. El guión, y se enojan mis amigos cuando yo he sido guionista, pero lo asumo desde ese punto de vista y lo soy. El guión, repito, solo sirve para la pantalla o el bote de basura. El guión no es literatura, pero el guión es muy importante para hacer una película. El 50%, no más o menos, dijo Kurosawa. Bien, pero el guión es ahora la bandera, es ahora la cosa a tomar por todos los demás departamentos que entran en la producción. Ya está el guión terminado. Lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto. ¿Cuánto cuesta la película? Nadie puede hacer un presupuesto si no tiene una historia, ¿no? Un guión cinematográfico, perdón, historia, existe un guión cinematográfico. Nadie lo puede hacer. No sabe si va a traer luces para iluminar este lugar o va a traer rebotes para iluminar allá afuera, y eso va a dispararnos. Nadie sabe si hay un caballo con dos cabezas aquí adentro. Nadie sabe si de pronto la puerta se abre, entra una horda de chichimecas a caballo y nos descabezan a todos. Nadie lo sabe hasta que no esté escrito y descrito en un guión cinematográfico. Nadie sabe si la edad del personaje es de tantos años. Nadie sabe si aquí estamos todos nosotros hasta que no está escrito y descrito en el guión cinematográfico. Entonces el guión se vuelve en la principal herramienta para la producción y tiene que estar descrito de manera clara, de manera sencilla, todos los elementos que intervienen. Y también es un elemento para contar la película. Tienen que estar descritas las acciones principales que van a ocurrir, para ver qué vamos a filmar, para saber dónde vamos a poner la cámara. Tiene, ahorita entramos al siguiente proceso, que tener la capacidad de que el director pueda interpretarlo para saber cómo va a filmar lo que ocurre. El director de arte que interviene en el proceso no sabe cómo arreglar este lugar si no está descrito su espíritu y su utilidad dramática en el guión cinematográfico. Dice: interior, capilla, día. El hombre está sentado ante la mesa. Atrás, penumbra. Una luz dorada que refleja de un retablo la ilumina la mitad del rostro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Arte ya sabe, fotografía ya sabe que tienen que crear este espacio, tienen que crear una penumbra, tienen que ver, no precisamente rebotarla de aquí, pero a lo mejor sí, y el hombre voltea y mira el retablo. Su vista recorre el trabajo, bla, 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 y entonces recuerda que él vivió en esa época, corte A, exterior, iglesia, 1700. Vemos al hombre con un cincel labrando madera, o con un cordón, como se llame, labrando madera, etcétera, etcétera. Todo aquello que está descrito en el guión sirve para que toda la gente que interviene en la película sepa lo que va a hacer. Primero, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde la voy a hacer? ¿Con quién la voy a hacer? ¿Cómo es la iluminación? ¿Qué actores tengo? ¿Cuántos extras tengo? ¿Cuántos animales? ¿Cuántos autos? ¿Cuánto no sé qué? Y eso sirve para planear la película. Nos quedamos con la idea de que el guión es un libreto, como dice
dicen por ahí, y que se lo lleva el actor, y que se lo lleva el director, y que se sientan ante una mesa y discuten. No, esa es una mínima parte. El guión es instrumento de producción, por eso es importante. Por eso su manera de escribirlo no es por otra razón. Interior, capilla, tarde. Un hombre sentado ante la mesa habla, unas personas escuchan, hay una comunicación, pero entonces ya sabemos que estamos en un lugar y en un tiempo determinado que requiere una manera de iluminar, de ambientar, de crear. Exterior, capilla, tarde. Un hombre se para, saca una pistola, revisa que esté cargada y espía hacia la entrada de la capilla. Es decir, tenemos un interior, tenemos un exterior, tenemos la descripción de lo que ocurre aquí y tenemos la descripción de lo que está ocurriendo allá afuera, pero descrita de manera concreta. Bien, ese interior, exterior, etcétera, como unidad, se llaman secuencias, y que la escaleta no es más que todo el orden de secuencias que va a tener nuestra película, pero que es muy importante para saber qué es lo que pasa de primera intención, de segunda intención, cómo es aquella o aquellos a quienes le pasan las cosas. Punto número 1. Bien, entonces ya hablamos de la escaleta, la hacemos por secuencias, hacemos un guión, comenzamos a desarrollar esa escaleta, esta no, es algo que se siente a partir de la experiencia de ver películas, de leer historias con estructura, uno los va aprendiendo, pero sobre todo de tener interlocución con otras gentes a quienes le tengamos confianza. Buñuel dice: a las 3 de la mañana sonaba teléfono, me despertaba fulano de tal, o el mismo Buñuel despertaba y les decía: oye, ¿qué opinas de esta historia? No, Luis, estás loco, veámonos. A las 3 de la mañana se veían y platicaban de la historia. ¿Qué es eso? Interlocución, ninguna otra cosa más que interlocución. Eso creo que es muy importante y es como la base de la vida misma también. ¿Por qué se emparejan las gentes? Porque finalmente buscamos una interlocución, y de esa misma cosa, cuando estamos en un trabajo creativo y en el cine, necesitamos una interlocución. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? El interlocutor debe de ser de nuestra confianza, porque nosotros le estamos contando algo no para que nos halague, sino todo lo contrario, para que descubra lo que no tiene estructura y no es verosímil y se vaya a caer. Por eso son importantes los talleres de escritura cinematográfica, porque lo que intentamos encontrar son interlocutores, ¿no? Porque si no lo hacemos, la vida no tiene sentido, ¿no? La vida es para que tenga sentido. Llamamos nosotros a los colaboradores, al director de fotografía. El director de fotografía para mí es casi el correalizador. Para mí el director de fotografía es como mi hermano en la aventura, con el cual me peleo todos los días. El director de fotografía, por lo tanto, no solamente es alguien que toma la cámara y va a hacer lo que le digas que haga. El director de fotografía es alguien que entiende lo que vas a contar, que aporta a lo que vas a contar, y cuando se junta el director con el director de fotografía, comienza a surgir esa verdadera tercera cosa que ni es el director ni el fotógrafo, que es la película. Por eso es tan importante para mí esa interlocución. ¿Y el guionista dónde está? El guionista ya se fue a su casa. Al guionista hay que saberlo mandar a su casa a tiempo. Hay que saberlo expulsar de atrás de la raya que estamos trabajando, porque si no, nunca en la vida va a estar contento con lo que se está haciendo. Cuando hicimos, esto lo aprendí cuando hicimos La Mujer de Benjamín. Hacemos La Mujer de Benjamín,
voy de visita al set, están montando una escena, Arcelia Ramírez está diciendo unos diálogos, y dije yo, esos diálogos nunca se escribieron, ¿no? Y entonces estuve a punto de dar un paso adelante y entendí que mi lugar era un paso atrás. ¿Por qué? Porque ya había terminado mi trabajo de guionista y ahora empezaba el trabajo de director, ¿sí? Que es interpretar y crear a partir de ese guión, en el cual, si no es una producción norteamericana o de telenovela, ¿sí?, existe la total libertad de adicionar o de quitar o de, etcétera, un diálogo o una acción, porque el director ya se dio cuenta que eso no va a traicionar la historia, sino al contrario, la va a acrecentar. Entonces el guionista ya se fue a su casa, que vaya al rodaje, a tomarse una cerveza los sábados, es un largometraje, lo recibirán bien los primeros 30 segundos, después será el apestado, porque ya no es su lugar, el lugar ya es de los otros, ¿no? Clint Eastwood les toma el guión a los guionistas en su primer tratamiento y no se lo regresa, y solamente los invita a la premiere de la película. ¿Por qué? Porque no quiero perder la idea que tiene ya de ese guión. Es solamente su guión. Quien va a interpretar ese guión desde el punto de vista de la película que vamos a ver es el director. Bien, entonces comienza a llamar a su primer, y es el productor, que normalmente no es su primer compinche, sino el primer compinche director de fotografía. Y a partir de ello, el director tiene un eco. Hablo otra vez de mi experiencia personal para poder hacer el siguiente trabajo y el más importante, que es el abordaje del guión cinematográfico rumbo a su realización. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Hay una historia o no hay una historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo quiero filmarlos? Y entonces ya comienza la verdadera idea del cuento cinematográfico. ¿Dónde voy a poner la cámara? ¿Dónde voy a hacer el otro emplazamiento? ¿Con cuántos emplazamientos de cámara voy a narrar esto que está descrito en el guión? El guionista describió las acciones con palabras, el director va a contar aquello con emplazamientos de cámara. ¿Con cuántos emplazamientos? ¿A qué altura está la cámara? ¿Me acerco en un dolly o me retiro en un dolly? ¿Uso una grúa? ¿Es cámara fija a nivel de los ojos de un personaje sentado? ¿Es a nivel de como si fuera volando un sopilote? Diría Hitchcock, desde el punto de vista de una vaca, desde el punto de vista de una mosca, etcétera. ¿Cómo voy a contar el cuento con el lenguaje que supuestamente, porque eso no es verdad, domino, que es el lenguaje cinematográfico? ¿Sí? Inmediatamente tenemos tiempo. ¿Sí? Perdonen ustedes, soy muy varón. Inmediatamente, y entonces ya tenemos nosotros ese primer acercamiento y hablamos de la idea visual. Me acerco ahora con el director de arte, que hoy se llama diseñador de producción, que no sé qué nombres toma de vez en cuando, que es cómo queremos. Yo ya tengo mi idea en el abordaje, que ya platiqué con el director de fotografía y la voy a concretar con el director de arte. ¿Cómo van a ser los elementos que necesito, ¿no? Y entonces digo, mira, quiero que construyamos el lugar, la locación de techos altos. ¿Por qué? Porque se me ocurre, por lo que he leído del espíritu del personaje y por las acciones que realiza, que es un hombre oprimido en la grandiosidad de la creencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Y entonces me ocurre que eso lo puedo ver, o lo debo ver, o lo quiero ver, que tampoco es ley, a partir de sentado en medio de una enorme estructura con arcos que representan por lugar común el poder de la Iglesia Católica o de cualquier otra iglesia, no lo sé, o de cualquier otra manera, y entonces eso ya lo charlo con arte. ¿Cuál es la atmósfera?
cuáles son los colores. Entonces me pongo a trabajar con el director de arte y me pongo a pensar sobre la dramaturgia, es decir, cómo evoluciona para contar el color, de dónde a dónde vamos con ese color. Y entonces a lo mejor se me ocurre que el color dominante va a ser el rojo en todos sus matices, ¿no? Vino, etcétera, 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 el rojo en todos sus matices, y que va a empezar con un rojo vivo, que es una gota de sangre cayendo sobre un manto blanco, y a lo largo de la historia, como van ocurriendo los acontecimientos, esa gota se va degradando hasta que termina transformada en otros colores, como los que vemos aquí en las paredes. ¿Por qué? Porque tiene una idea dramática. Ya evolucionó del rojo vivo a estos colores, es decir, hay una dramaturgia. Yo siempre estoy buscando o estoy pensando que exista una dramaturgia. Para mí es muy importante que me cuenten cosas, el transcurrir de los colores. Y luego la perspectiva, no vamos a usar blanco, no me gusta el blanco porque yo mejor quiero entender que tiene una perspectiva en el tiempo, qué colores tienen perspectiva, el azul, el rojo, el blanco, no, etcétera, etcétera, depende de lo que quiera, cuál es el espíritu de la película que quiero hacer. Y luego entra otro elemento importantísimo que es el del vestuario. Al vestuario también quiero que no sea un ponerropitas, ¿no? En la última película me llevé a un ponerropitas y lo voy a sufrir toda la vida, ¿sí? Porque no tenía idea, no sabía ni dibujar el boceto, cómo se le va a ver, cuál va a ser la caída del vestido, cuál va a ser esto, qué telas vamos a usar para que tenga esto que queremos, etc. Hay que construir. Hay una cosa, y esto se lo vamos a resumir de la siguiente manera. Los alumnos o los jóvenes que están queriendo hacer un primer ejercicio, o segundo, tercero o quinto de película, se consiguen a un actor, a un amigo actor, le dice, ¿me echas la mano? Sí, sí, claro, te echo la mano. ¿Qué día? El martes a partir de las 5 de la mañana. Es todo el día, sí, sí, no te preocupes. Y pregunta el actor, ¿qué me llevo de ropa? Y contesta el director en ciernes, lo que tengas, ¿no? Y si tú le estás pidiendo lo que tenga al actor, se pone de manifiesto que no tienes la más mínima idea de tu película, ¿sí? Porque resulta que él va a llevar un pantalón negro con un saco amarillo. Está padre si estás en el estilo, pero resulta que no, que tú estás buscando otro color, etcétera, etcétera, otra dramaturgia, otro carácter del personaje, etcétera. Quien está llegando al set no es el personaje a través de su vestuario, es el actor y su ropa, ¿sí? Y si llega el actor y su ropa, no va a haber manera que tú hagas una buena película o hagas ficción. ¿Por qué? Porque no estás creando, no estás pensando, no estás desarrollando. Ok, vestuario. Luego viene el señor de lo más importante o no importante, el casting, ¿no? Dicen, ¿cómo demonios hacemos un casting? Y entonces dicen, oiga, sí, vamos a tener este año en la escuela, en el CCC, un taller de casting. ¿Para qué quieres? Para que me enseñen a hacer casting. ¿Y qué quieres aprender de casting? Para hacerlo bien, hacerlo padre, ¿no? No sé, parece interesante. No, el punto es el siguiente. Desde que tú tomas tu película y dices, interior, capilla, tarde, un hombre de aproximadamente 60 años está sentado, mide así asado, pelo cano, bla, 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 habla de esta manera. Tú ya te lo imaginas y comienzas a crear al personaje y resulta que no, por lo que hace, por la idea de que dice, no lo quiero cano, lo quiero que sea un negro venido de la costa, ¿no? O lo quiero de esta manera. Es decir, estás creando. Eso no te lo enseña un hacedor de casting. Esta es una idea que tú vas creando y desarrollando a partir de que vas preparando tu película, ¿sí? En el casting, los castineros lo único que hacen es presentarte a sus amigos para que estén en tu película y echártela a perder. Tienes que ir con el castinero y decirle, quiero a un negro de la costa,
buscas referencias y ya tuviste la idea de cómo lo quieres, como ¿no? Pero se parece a Obama, no importa, así lo ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una idea, para eso sirven en todo caso las agencias de casting. Bien, el casting se hace a partir de la idea que tengas de tu película, de lo que quieras, de la cara que le quieras mostrar a tu película, y entonces tienes una, dos o tres referencias y luego, posteriormente, haces una prueba de actuación a ver si es lo que quieres. Una prueba de actuación según qué o según quién. Otra cosa absolutamente relativa. No hay nadie en el planeta que te diga esta es la verdad en cómo va a actuar alguien. No. Lo que para mí es interesante de un actor, para otro no es interesante de ese mismo actor. Entonces, ¿cuál es mi idea que tengo de la película y a quién voy a buscar? Hago la prueba de actuación. ¿Qué voy a ver en la prueba de actuación? En la prueba de actuación lo que voy a ver es que ese actor actúe bien. Y aquí viene un punto importantísimo, que es actuar. Actuar, dicen por ahí, es reaccionar con verdad a estímulos ficticios. Bien, ¿y cuál es esta verdad? La verdad son los estados de ánimo que debe de tener ese personaje. Quiero verdad en la tristeza, verdad en la alegría, verdad en el odio, verdad en la ira, verdad en los estados de ánimo. Quiero que sean verdaderos. ¿De dónde se agarra ese actor para construir esa verdad? No tengo la menor idea de dónde lo agarra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son estímulos ficticios y lo que a mí me interesa es esa verdad. Bien, dentro de esa verdad normalmente nos confundimos ahora con la teatralidad, con el teatro. Creemos que el cine es lo mismo que el teatro. No es lo mismo. Por muchísimas razones no es lo mismo. Vamos a concentrarnos solamente en la actuación. El teatro, el responsable de que la historia ocurra de principio a fin es, durante la representación escénica, es el actor y nada más que el actor y su compañero. Tercera llamada, luces, el actor aparece y de aquí hasta que no se hace el oscuro final es el actor contando el cuento. El actor está en un espacio determinado, allí está el espectador. El actor necesita que el espectador se emocione por lo que está pasando y entonces echa mano de algo que se llama la teatralidad, la gestualidad, el vestuario, la impostación del lenguaje. Cuando nosotros lo llamamos para cine, creemos que eso es actuar. Eso no es actuar, eso es un lenguaje teatral. El actuar es solamente reacciona con verdad a estímulos ficticios. En el cine, al contrario del teatro, el actor no es el responsable de lanzar al espectador esa verdad. En el cine, el actor solamente tiene que sentir esa verdad y es la cámara la que va a ir a recoger esa verdad. Diríamos que son dos cosas diametralmente diferentes. Y nosotros lo que tenemos que ver en un casting entonces, o lo que al menos yo trato de ver, es que el actor reaccione con verdad, que sus estados de ánimo sean verdaderos, que sepa hacerlo y que no teatralice, que solamente sea y lo sienta, ¿no? Desde ese punto de vista, les hago yo otro acercamiento y que es la capacidad de imaginación que debe de tener el actor. Y nuevamente, para mí la imaginación no es algo abstracto, para mí la imaginación es algo concreto, concreto como una imagen fotográfica. Para mí, quien me describe algo como una imagen fotográfica, ese alguien tiene imaginación. Quien me describe conceptos, no voy a trabajar con él porque no es capaz de concretar cosas, ¿no?
Y entonces, vamos a suponer un casting normal, tengo a los 3 actores que voy a trabajar con ellos, por los rostros, etcétera, me parecen interesantes, y el primer ejercicio es el de imaginación, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Sería la pregunta que le haría, y entonces Ale contesta: detrás de esa puerta está escurrido en las paredes el poder omnipresente de la Iglesia, ¿no? Porque lo que me dijo fue una abstracción. Si alguien me dice, detrás de esa puerta hay un gato comiéndose a un ratón, el gato le falta un colmillo y tiene una uña chueca y sufre mucho al tratar de desgarrar el ratón y dice miau cada 5 minutos, ¿sí? Fue capaz de crearme algo concreto. Con ese actor, cuando tenga que usar estímulos para crear una verdad, sus estímulos van a tener, que tienen base en la imaginación, van a tener la capacidad de crear estados de ánimo. En el otro caso, en la abstracción, el actor se va a diluir y no va a entender absolutamente nada y se va a tardar para darme en cuadro una construcción y va a echarme a perder el tiempo, la verosimilitud y la construcción de la película. Por otro lado, está en esta idea de personajes que tengan una apariencia, que tengan un rostro, a pesar de que no sean actores o que sean malos actores, pues simplemente no los pongo a hablar ni los pongo a realizar acciones fundamentales, simplemente los pongo ahí como presencias porque sus rostros son muy, muy importantes. Son generalmente no actores que tienen una cara curtida, porque ninguno de los actores, no sé por qué no tienen la cara curtida, y entonces lo pongo como presencia, no tiene otra importancia más que ella, un sustento donde el actor va a construir y darle verosimilitud a un universo, ¿no? Bien, tengo el casting, vienen los programas de contratación, que no son los que a mí me interesan. Posteriormente, luego de las contrataciones, ya están los diseños, etcétera, tengo que ir a ver las locaciones, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir la película? Hay gente que se llaman scouters, que son directores de locaciones, etcétera, etcétera. A mí nunca me han funcionado. Yo prefiero ir a buscar las locaciones. Cuando el scouter me lleva, o en alguna película pusieron un scouter me lleva a locaciones, decían que yo era, perdonen la palabra, que era un mamón. A lo mejor sí lo era, pero yo quería estar en el lugar, quería sentirla, quería verla. Es más, me atrevo a decir que ninguna historia he escrito si no he estado antes en la locación, ¿no? Porque digo, aquí tiene que ocurrir esta película. Bien, entonces creo que hay que ir a las locaciones, hay que ver, hay que estar, hay que sentirlas, y luego hay que ver si para allá se ve bien, si para allá se ve bien y si para allá se ve bien. Es decir, si esas locaciones tienen tiro. Si no tienen tiro las locaciones, no nos sirven. Uno de los éxitos, Cuento de Hadas, es una película que hizo con muy poco presupuesto. Se hizo con lo equivalente hoy a 6 millones de pesos, ¿no? Se hizo la primera película, se hizo con muy poco presupuesto. El éxito fueron las locaciones, porque las fui a buscar y dije, aquí pasa esto, la cámara aquí se contaba un tiempo de la historia, literalmente sobre su propio tripié, daba la vuelta y aquí era otro universo, ¿no? Me impidió desplazamientos, una serie de cosas y agilizar el rodaje. Y entonces entra aquí otro elemento, agilizar el rodaje. El rodaje es una batalla y hay un general que organiza la batalla. Ese general no es precisamente el director, no es precisamente el fotógrafo, ni el productor, es fundamentalmente el asistente de dirección. El asistente de dirección no es el gato del director que va a traer los cigarros o que le hace la tarea. El asistente de dirección es el organizador de la batalla
que aborda el guión y dice de qué manera podemos filmar ese guión para hacer eficientes los tiempos y para hacer eficiente a los actores y todo lo demás. Es decir, crea algo importantísimo que se llama plan de trabajo. El plan de trabajo es la ruta de la batalla. Si no hay plan de trabajo, no vamos a ningún lado. Entonces, como se dan cuenta ustedes, la importancia del guión, más allá o de desarrollar una historia para poderla contar, se convierte en un instrumento fundamental de trabajo de donde está el director en su interpretación, los actores, el director de fotografía, el asistente de dirección, etcétera, que es esta ahora se ha vuelto la bandera fundamental y desgraciadamente mientras va ocurriendo el rodaje, esa bandera va en proceso de desaparición hasta que termina como tal volviéndose nada para convertirse lo que hay en la película, ¿no? En términos generales. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa, etcétera.